Hola, ¿qué tal? Carlos Durán, un saludo muy especial. Hoy es 2 de abril 2023. Qué privilegio para mí estar con ustedes, la Escuela de Ciudadanía, con este tema, claves de liderazgo para superar obstáculos. Un liderazgo que supera obstáculos y que cumple el propósito de Dios. Algunas claves, algunos principios de un liderazgo que crece, que avanza, un liderazgo que conquista, un liderazgo que supera obstáculos y cumple el propósito de Dios. Entonces vamos a avanzar, vamos a empezar en el corazón del tema del liderazgo. Bueno, ¿qué es liderazgo y por qué es importante? Y en la medida que nosotros podemos comprender qué es el liderazgo y podemos de alguna manera desarrollarlo, un liderazgo saludable, un liderazgo basado en principios, un liderazgo con convicciones, un liderazgo a la manera de Dios, bueno, más fácilmente podemos superar las pruebas y obstáculos que seguramente tendremos y que tenemos a lo largo del camino para convertirnos en esas personas que Dios quiere que seamos y para hacer herramientas e instrumentos en sus manos, para que nosotros podamos ser de bendición. Este es un ejercicio que yo les animo a hacer. Levanten la mano bien alto conmigo, bien alto allí, alto, alto, alto. Que duela, ¿verdad? Que duela los músculos aquí. ¿Qué quiero decir? Que todo lo bueno está allí arriba. Que nadie logra algo importante por accidente. Que un liderazgo que logra, que conquista, que supera, que alcanza, no viene del día a la mañana, ¿no? No es de un día para el otro, es un proceso. Es un proceso de enfoque, de crecimiento, de intencionalidad, para que nosotros podamos ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. La clave de un liderazgo que supera obstáculos y conquista no es otra cosa que permitir que Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. Y en la medida que Cristo se forma en nosotros, vamos a tener otra capacidad para poder enfrentar los desafíos de la vida. Ahora, quiero empezar definiendo liderazgo. Yo diría que liderazgo es una capacidad. Es la capacidad de motivar e influenciar a otras personas para que juntos podamos cumplir un propósito más grande, mayor. Un liderazgo tiene la capacidad de superar problemas. Un buen liderazgo es solución a los problemas. Yo defino como el problema, o defino a los problemas como la brecha que hay entre cómo deberían ser las cosas aquí arriba y cómo son las cosas aquí abajo. Hay una distancia, hay una brecha, las cosas no están como deberían estar. Claro que la tecnología ha venido a resolver muchos problemas, pero ha creado otros. Vivimos en tiempos de cambios disruptivos. El famoso escenario VUCA o VICA, escenarios volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, donde por el avance de la tecnología muchas veces las decisiones o el aprendizaje que se tiene en un año es inútil el otro año. Tenemos que estar continuamente capacitándonos y aprendiendo. Entonces, en estos escenarios complejos, los problemas también se multiplican, se complejizan. Y yo creo que un líder siempre es alguien que se duele por la realidad. Un líder no es alguien que ignora o que es indiferente a lo que pasa, sino que es una persona de acción, comprometida con lo que pasa. Yo digo que hay 3 clases de personas. Los que no saben lo que pasa están en la luna. Los que ven las cosas pasar están en la tribuna. Los que hacen que las cosas pasen están ahí en la cancha. Y un líder es una persona que se compromete, tiene la capacidad de hacer una diferencia, es un agente de cambio, está comprometido con la realidad. Ahora, como los problemas son grandes y complejos, una persona, es un número muy pequeño para intentar hacer grandes cosas. Tenemos que hacer equipo. Como líderes tenemos que comunicar, tenemos que persuadir, tenemos que convencer a otras personas para que se sumen a esa visión de cambio que tenemos. En otras palabras, a esa visión de cambio que Dios nos dio. Que Dios nos dio.
un gran modelo de liderazgo, ni que hablar, que es el modelo de Nehemías. Nehemías, copero del rey, cuando recibió noticias de que los muros de Jerusalén estaban caídos, claro que se dolió profundamente en su corazón. Le dolió esa realidad, y dice la palabra de Dios en Nehemías 1, que Nehemías oró, que Nehemías lloró, que Nehemías ayunó, y que en ese tiempo seguramente Dios le dio una visión y le dijo: mira, Nehemías, tú estás dolorido por la realidad de Jerusalén. Bueno, y tú estás orando para que Jerusalén pueda tener los muros restaurados y que la moral de ese pueblo sea levantada. Bueno, yo te voy a usar a ti. Yo quiero que tú seas el campeón, el líder de esa visión. Y vas a persuadir y vas a convencer a otros para que te ayuden a restaurar los muros. Entonces, un líder tiene una visión, tiene una capacidad. Un líder se duele por una realidad. Y yo creo que en nuestro país las cosas no están como deberían estar. Ya sabemos, las cosas no están como deberían estar. Hay cosas que hay que cambiar. Hay realidades que nos duelen. Hay leyes que no estamos de acuerdo. Hay maneras de conducirse. O hay maneras de gobernar, o hay maneras de liderar que nosotros queremos cambiar. Claro que hay muchas cosas bien, pero hay otras que requieren de un liderazgo centrado en principios, en valores cristianos. Requieren que nosotros podamos ser luz y sal ahí, en medio de la política, en medio de esos lugares de influencia, o en medio de las empresas, o en medio de los medios de comunicación, o allí donde Dios nos coloque. Entonces, ¿qué quiero decir? Estoy empezando esta charla hablando de liderazgo, definiéndolo. El líder tiene una capacidad, el líder tiene una visión, el líder es un agente de cambio. El líder quiere cambiar una realidad que le duele. Los líderes no son conformistas, ¿no? Se duelen y no se conforman al status quo. Se duelen por el estado de las cosas porque las cosas no están como deberían estar. Ya decimos, vivimos en un mundo caído y buscamos a Dios. Le decimos: Señor, aquí estoy. ¿Cuál es la visión? ¿Qué quieres que yo cambie? Claro que nosotros somos líderes en las áreas de nuestra fortaleza y somos seguidores en las áreas de nuestras debilidades. Creo que Dios tiene un llamado general para todas las personas. Dios nos llama a amarlo, a servirlo. Dios nos llama a perdonar. Dios nos llama a dar. Dios nos llama a orar. Pero también Dios no nos creó en serie. Dios no nos hizo computadoras. Nos hizo de una manera peculiar y particular a cada uno. Nos dio dones, nos dio talentos, nos dio fortalezas, nos dio intereses particulares, nos diseñó de manera especial, nos creó para un gran propósito. ¿Qué te quiero decir? Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas grandes para tu vida porque te creó para algo grande. No te creó en serie, te prediseñó con dones, con destrezas, con habilidades, con pasiones, para que tú puedas tener tu lugar, tu tiempo en la historia. Ahí está respaldado por la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando dice en capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que pudiéramos andar en ellas. Entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios quiere usarte en gran manera. Y yo creo que una de las maneras como Dios nos quiere usar es cuando nosotros identificamos ese llamado, esos dones, esos talentos, esas pasiones, esos intereses particulares que Dios colocó y trabajamos en eso. Ya el famoso motivador norteamericano Earl Nightingale decía que si nosotros estudiamos 1 hora cualquier temática durante 5 años, al cabo de ese tiempo, o sea, 1 hora todos los días una temática, al cabo de 5 años, dice él, vamos a ser expertos en ese tema y nos van a pagar por eso. Yo creo que nosotros podemos
La clave está en identificar cuáles son tus dones, cuáles son tus pasiones, cuál es tu llamado, cuál es tu visión, qué es lo que Dios está colocando ahí en tu corazón, qué es lo que Dios te llama a hacer. Y después hacer equipo con otras personas que tengan la misma sintonía, que tengan la misma pasión. Y muchas veces nosotros somos parte del equipo, no somos los líderes de ese equipo, pero nos venimos a unir. Porque como decía, uno es un número muy pequeño para intentar grandes cosas, pero nos unimos para que juntos podamos ser solución, podemos ser agentes de cambio, podemos ser sal, podemos ser luz allí donde tanto se necesita. Entonces, claves para superar obstáculos, claves de un liderazgo que supera obstáculos para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, lo primero es entender qué es el liderazgo. Un liderazgo es esa capacidad de motivar, de influenciar a otros. El líder es un agente de cambio, el líder es solución. El líder hace equipo con los demás para traer soluciones, para traer cambios, para hacer una diferencia positiva. Una vez que comprendemos esa definición de liderazgo, la clave está en desarrollarlo, desarrollar nuestro liderazgo. El famoso John Maxwell tiene un clásico, un libro que se llama Las 21 leyes indispensables de liderazgo, y en la primera ley se llama la ley del tope. Él dice de que nuestro éxito, nuestros resultados en la vida siempre van a estar topeados por el nivel de nuestro liderazgo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si mi liderazgo es nivel 6, y yo quiero tener resultados nivel 8, 9, están topeados esos resultados. No puedo tener una gran influencia, no puedo llegar a gente que de repente tiene más resultados que yo porque mi liderazgo está a ese nivel 6. Un líder nivel 6 no desafía, no inspira a un líder nivel 8, 9. Para que yo pueda tener más influencia, lo que necesito es elevar mi liderazgo. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el liderazgo se aprende, el liderazgo se desarrolla. Podemos ser mucho más de lo que somos ahora. Yo te digo también que hay una brecha entre donde estamos ahora, estamos aquí, donde podríamos estar aquí arriba. Hay una brecha, hay una distancia. Y yo creo que con la ayuda de Dios, si somos intencionales, nuestro liderazgo puede crecer. Podemos hacer una diferencia en los demás. Podemos ser mejores personas. Podemos permitir que Cristo forme el carácter en nosotros. Podemos identificar dones, talentos. Podemos potenciarlos. Podemos aprender. Podemos gestionar mejor el tiempo. Podemos desarrollar habilidades de comunicación. Podemos mejorar nuestra actitud, que es clave para superar cualquier obstáculo. O sea, nuestro liderazgo puede crecer. La clave para superar obstáculos en el liderazgo es crecer desde adentro hacia afuera. Escuché la historia de una niña que estaba en un parque de diversiones y de repente vio ahí un algodón de azúcar enorme, de grande. Era tan grande como ella, era enorme. Y le dijo, papá, yo quiero ese. Y el vendedor de algodón le dijo, mira, ese algodón de azúcar es demasiado grande para ti. Tú sos muy chiquita. Pero la niña quería ese algodón. Y le dijo, yo soy chiquita por fuera, pero por dentro soy mucho más grande. Y ese creo que es la clave. Para nosotros poder superar obstáculos, tenemos que ser más grandes por dentro que por fuera. El liderazgo es un proceso. El liderazgo se construye. El liderazgo se aprende. Esa capacidad de motivar, de inspirar, de hacer equipo, de comunicar, de solucionar problemas, se aprende. Se aprende. Y ese es el propósito de Dios contigo. Tú estás aquí en esta escuela porque Dios tiene grandes cosas para ti. Tú estás aquí en esta escuela para prepararte, para desarrollar tu potencial, para ser mejor líder, para ser mejor persona,
para hacer una diferencia positiva en esta sociedad, en esta comunidad. Entonces, ¿cómo superamos obstáculos? La primera clave, te estaba mencionando, entender qué es el liderazgo. Ya lo vimos. Segunda clave, para poder desarrollar un liderazgo que haga una diferencia, que cumpla el propósito, que supere obstáculos, es construirlo. Es entender que podemos aprender, podemos ser mejores líderes. Que el liderazgo no viene dado, que los líderes sí nacen, pero también se hacen. Y que el potencial que tenemos de liderazgo en Dios es muy grande. Es muy grande. Basta leer la historia de líderes en la Biblia. Me encanta el liderazgo de José. José como joven tenía un gran sueño. Él soñaba con algo muy especial. Él en sus sueños veía como el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. O sea, dando a entender que algún día él iba a tener un lugar de influencia, y así fue. Llegó a ser primer ministro de Egipto. Pero para llegar a ese lugar él tuvo que superar muchos obstáculos. Para cumplir el propósito de Dios, él tuvo que superar muchos obstáculos. Y yo quiero básicamente compartir algunos principios en la vida de José. Primeramente, tuvo un sueño. Y yo creo que si tú vas a superar obstáculos, necesitas un sueño, una visión. Soñar en grande. Soñar en grande. Pedirle a Dios que te dé sueños, que te dé una visión grande. Que te dé una imagen mental de lo que puede llegar a ser tu vida, de cómo Él te quiere usar. Dios es bueno. Dios responde las oraciones. José soñó con cosas grandes y yo estaba pensando en que Dios también ha respondido muchas de mis oraciones. Una de las cosas que yo le he pedido a Dios es poder hablar en diferentes ámbitos, en el ámbito público. Y como yo les decía en un video anterior, gracias a Dios Él me abrió una puerta ahí en el Estado, ahí en la Escuela de Presidencia o de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y he podido capacitar en los últimos 6, 7 años más de 1000 líderes potenciales. Un regalo de Dios, porque cada persona es un mundo, porque uno puede afectar, porque cada persona es importante, porque uno puede dejar una semilla, porque uno puede sembrar valor en esas personas, porque podemos compartir principios, y no podemos compartir la palabra de Dios, compartimos principios de Dios que hacen una diferencia. Pero también le he pedido que Dios me abriera puertas en empresas, en universidades, y Dios sí lo hizo, ¿no? Ese es parte de mi sueño. Mi sueño es poder, con un equipo, entrenar 1 millón de líderes, para que esos líderes, en principios, en valores, para que esos líderes puedan ser mejores personas, para que muchos de ellos se conviertan al Señor y puedan ser parte de la solución y no parte del problema. José tenía sueños grandes, pero una vez que tenemos el sueño, después viene todo lo que es la preparación del soñador. O sea, no alcanza con soñar. Dios quiere que nosotros podamos crecer a la altura de nuestros sueños. Necesitamos desarrollar nuestro carácter. Necesitamos crecer como personas. Necesitamos sortear obstáculos. Y ahí pienso que uno de los obstáculos que tuvo José es que fue vendido por los hermanos, que fue traicionado. Otro obstáculo, que fue acusado injustamente de un crimen que él no cometió y que fue preso. O sea, que fue deportado, fue vendido, fue traicionado, estuvo fuera del país, estuvo preso injustamente. Pero todas esas injusticias, todos esos obstáculos que aparentemente lo alejaban de la visión y del sueño que Dios tenía para él, fueron el trampolín para que él fuera el gran hombre que fue. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Cómo él respondió a los obstáculos.
Entonces, decíamos, claves de un liderazgo que supera obstáculos y cumple el propósito de Dios. Número 1, conocer e identificar lo que es realmente un líder. Un líder tiene la capacidad de motivar, influenciar, hacer una diferencia positiva en los demás. Un líder es un agente de cambio. Un líder hace equipo. Un líder no se conforma con el status quo. Segundo, clave de un liderazgo que supera obstáculos. Un liderazgo que es intencional en desarrollar sus dones, sus talentos. Un liderazgo que florece porque trabaja sus dones. Un liderazgo que se construye no de un día para el otro, en un tiempo, en un proceso. Otra clave la aprendemos en José. La clave de un liderazgo que supera obstáculos es cómo responde a los obstáculos de la vida. ¿Y cómo respondió José? Respondió con altura. Dice la Biblia que Dios estaba con él y que le dio gracia delante de Potifar, delante del carcelero, delante de Faraón. José respondió con una perspectiva adecuada. José entendió que los obstáculos no eran el fin de su carrera. Él tuvo la actitud, tuvo la perspectiva, tuvo la respuesta adecuada a los problemas que le presentó la vida, a esas pruebas que Dios permitía, a esas pruebas que iban a hacer de este hombre un gran líder, de gran influencia. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que la clave de un liderazgo que supera obstáculos es soñar en grande, es captar una visión de Dios para tu vida, es tener intimidad con el Espíritu Santo, ahí en lo íntimo, en lo secreto. Señor, ¿cuáles son esos planes grandes? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Señor, usa mi vida, coloca tus sueños en mí. Pero luego, una vez que tenemos ese sueño, tenemos que entender que para que nosotros hagamos realidad ese sueño, tenemos que crecer por dentro. Cristo tiene que formar el carácter de Él en nosotros. Y una de las maneras que forma el carácter en nosotros es cuando pasamos por dificultades, como pasó José. Fue vendido, fue traicionado, fue acusado injustamente. Pero como él respondió, como Dios quiso que él respondiera, Dios lo pudo promover a nuevos niveles. Porque no se amargó, porque no se alejó de Dios, porque no se resintió, porque no eligió un atajo, sino que se enfocó en la respuesta correcta. ¿Cómo manejamos los obstáculos de nuestra vida? ¿Cómo manejamos las pruebas? Bueno, es todo un aprendizaje. Yo no digo que soy un experto, pero quiero compartirte algunos principios tomando el modelo de José, pero ya apoyados en principios del Nuevo Testamento. Ahí en la carta de Santiago, ahí tenemos en Santiago, dice así, dice: hermanos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Y el 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Entonces, 3P que nos enseña Santiago de cómo encarar las pruebas de la vida. Dice: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La primera P, la P de perspectiva. Hay una perspectiva humana para enfrentar las crisis y los problemas, y hay una perspectiva divina. En la economía de Dios, en el plan de Dios, la prueba que estamos viviendo en este momento, la prueba que viene a nuestra vida, es buena porque nos quiere formar. Porque el propósito de esa prueba es formar el líder, el carácter de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos ser en el futuro líderes de influencia.
La prueba tiene un propósito. Hermanos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Dios quiere producir. Y en la universidad de Dios, la materia de las pruebas, de las dificultades, tiene el propósito de producir en nosotros ¿qué? Carácter, paciencia, fortaleza, que nosotros podamos desarrollar nuestros músculos espirituales, que podamos ser líderes preparados para toda buena obra. ¿Cómo lo hizo José? José era un joven, José era un visionario, José tenía sueños. Perdón, José era un visionario, era joven, tenía sueños, soñaba con la grandeza y está bien. Dios nos da esa libertad. Dios es grande y quiere que soñemos en grande. Y yo te animo a que tengas una visión grande. Que tu sueño sea grande, porque si es chico, seguramente lo alcances, pero si es grande te va a desafiar. Pero José necesitaba crecer a la altura de la visión, de ese sueño, y necesitaba desarrollar su carácter. Seguramente de joven era arrogante, era impetuoso. Tenía que fortalecerse, tenía que desarrollar sus músculos espirituales, del carácter. ¿Y cómo lo iba a hacer? Con pruebas, con dificultades. Entonces, necesitamos la perspectiva correcta. Claro que no es fácil cuando viene la prueba, pero el desafío es, bueno, tener gozo. El desafío es, gracias Señor, porque tienes un propósito. Gracias porque tú me pusiste en este lugar y tú me sostienes en esta prueba. Y tú me sacas. Una clave de un liderazgo que supera obstáculos es entender que el obstáculo no es para siempre. Que cada prueba tiene una fecha de caducidad. Lo aprendimos en José. José no para siempre estuvo ni esclavo, ni para siempre estuvo preso. Llegó a ser un líder de gran influencia ahí en Palacio, ahí en Faraón, que fue de gran bendición para su pueblo, para sus hermanos. La perspectiva, es la mirada, es ver los obstáculos como Dios los ve. Dios ve los obstáculos como oportunidades para formar el carácter de Cristo. Claro que hay personas que en toda oportunidad ven un obstáculo y otros en todo obstáculo ven una oportunidad. Necesitamos ser pensadores que veamos los obstáculos como desafíos, como oportunidades, como maneras como trampolín, un trampolín para poder crecer y para poder movernos a un nuevo nivel. Eso es fundamental, eso es clave para superar obstáculos, cómo estás viendo los problemas de tu vida. Y número 2, ¿qué postura tenés frente a los problemas? Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo encaramos los obstáculos, que son muchos, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros? Y tenemos muchas posturas. Una postura de espalda, cuando le damos la espalda a los problemas. Claro, eso no ayuda, porque nos volvemos escapistas, porque no enfrentamos la realidad, porque la realidad duele. Otra manera es de pie, me paro y enfrento el problema. Pero bueno, ahí puede ser que el problema sea más grande que yo y si lo enfrento de pie, de repente el problema me vence. Yo creo que la mejor manera de enfrentar un problema como hijos de Dios, sobre todo un gran obstáculo, es de rodillas delante de Dios, para estar de pie frente a los demás, frente a las circunstancias. Ahí ya lo enseña Jesucristo, que es el líder por excelencia, que es nuestro modelo supremo de un líder que superó obstáculos. Jesús, que dijo, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Las pruebas de la vida tienen un propósito, formarnos, mejorarnos, que nosotros podamos aprender dependencia de Dios, que podamos crecer en sabiduría, muchas veces que podamos evaluar prioridades, sacarnos de nuestra zona de comodidad, que nosotros podamos tomar decisiones. Las pruebas nos pueden ayudar a conocernos, y es ahí en las rodillas, en la intimidad con Dios, dependiendo de Él, que podemos realmente superar
los obstáculos sin cumplir el propósito de Dios. Ya lo decía el rey David, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, ¿de dónde saco esa fortaleza? En mis rodillas, en la dependencia de Dios, en mi intimidad con Él, en mis tiempos de ayuno, de oración, en la meditación de la palabra, en la alabanza, en esa comunión, en ese reconocimiento, en esa dependencia, en ese decirle, Señor, tú conoces, soy débil, no tengo los recursos, no sé cómo hacer esto. Dame sabiduría, Dios. Dame de tu fuerza, revísteme de tu poder. Eso es clave, ¿no? Entonces tenemos la P de la perspectiva para superar los obstáculos, mirar los obstáculos como Dios los ve. Tenemos la P de la posición, de rodillas para estar de rodillas delante de Dios, para estar de pie delante de los demás y las circunstancias. Y finalmente la última P, la P de la perseverancia. Claro que ahí Santiago 1:12 dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida, hay una recompensa cuando superamos la prueba. Fíjense de que la promoción en la universidad, en el liceo, en la escuela, en el colegio, siempre viene después de superar la prueba. Tenés que superar la prueba de segundo año para poder pasar a tercero. Tenés que superar primer año de facultad para pasar a segundo. La prueba viene a revelar, viene a mostrar si estamos aptos para pasar a un nuevo nivel. Entonces te doy una buena noticia, esa prueba que te está afligiendo a ti, que me aflige a mí, tiene un propósito, promocionarnos, que nosotros podamos pasar a un nuevo nivel. Ahora, las pruebas nos revelan. La prueba es ese termómetro que nos mide, a ver, ¿cómo estás de carácter, Carlos? ¿Cómo estás de fuerza? ¿Cómo estás de miedo? Y si uno no supera la prueba, no se tiene tampoco que escandalizar. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. La prueba puede mostrar que nosotros no estábamos preparados para una tarea. El fracaso no nos hace fracasados. El equivocar nos hace errores. Que nosotros cometamos un error no quiere decir que nosotros seamos un error. Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos enseña. Pero la clave, en lo posible, es no pecar. Por eso, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación siempre viene del diablo. La prueba viene de Dios, porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Le pongo un ejemplo de esto y vuelvo a la P de la perseverancia. Estoy pensando ahí cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que ayunara esos 40 días. Jesús, habiendo ayunado, al final de su ayuno, viene el diablo y lo tienta. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús vence la tentación y ¿qué le dice? Vete de mí, Satanás, ¿no? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo sigue tentando con otras cosas y Jesús vence. Ahora, todo ese ayuno era una prueba para Jesús. Y en medio de la prueba, cuando Jesús estaba cansado, estaba con hambre, ahí vino el diablo a tentarlo. Pero no tuvo victoria. Jesús es el vencedor. Venció. Y una vez que venció, recibió la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vinieron los ángeles, le servían y tuvo un gran poder para hacer su ministerio, porque venció la prueba. Entonces la perseverancia no es otra cosa que perseverar hasta vencer. Los problemas, los obstáculos no son para siempre. La perseverancia paga bien. Entonces las 3 P para superar obstáculos. Decimos, la P de perspectiva, la P de posición, la P de perseverancia. Claves de un liderazgo que cumple el propósito
de Dios. Estamos haciendo un resumen. Primero, entender qué es liderazgo. El liderazgo es una capacidad. El liderazgo se desarrolla. El líder es un agente de cambio. El líder tiene la capacidad de motivar, inspirar a otros para que juntos podamos lograr algo más grande. El líder se duele con el status quo. El líder también es un buen comunicador porque tiene que comunicar esa visión, tiene que persuadir y motivar a los demás. El líder tiene que ser un apasionado, porque es muy difícil que uno motive, o sea, le prenda el motor a los demás si uno no tiene el motor encendido. Y ahora quiero hablar un poquito de esa palabrita, propósito. El propósito tiene que ver mucho con tener el motor encendido. El propósito nos motiva. El propósito es el motivo de por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros nos preguntan, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, alguien puede decir, yo lidero, yo enseño, yo trabajo. Ahora te pueden preguntar, ¿cómo lo haces? Bueno, lo hago de esta manera, doy clases, dirijo un ministerio, pastoreo una iglesia. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? Es fundamental. El por qué hacer lo que hacer tiene que ver con tener un motivo. El tener un propósito personal es clave para que nosotros tengamos fuerza para enfrentar los propósitos de la vida. Jesús lo dijo así, ¿no? Yo he venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo te comparto mi propósito personal. Sería así, ¿no? Con la ayuda de Dios, poder ayudar, a inspirar, a equipar y a desafiar a las personas para que puedan desarrollar todo su potencial y todo su liderazgo en Dios. Entonces ese es un propósito, esa es una razón. Y cuando yo tengo un propósito puedo tomar mejores decisiones y puedo decir, bueno, este trabajo, esto que me piden hacer, esto que me lleva mucho tiempo, esto está alineado, está conectado a mi propósito o me aleja del propósito. El propósito de Dios no es otra cosa que ese llamado particular, ese llamado que Dios tiene exclusivamente para ti. Insisto, todos tenemos un llamado general común. Estamos llamados a amarlo, a servirlo, a servir a los demás, a dar, a congregarnos. Estamos llamados a hacer el bien, pero cada uno de nosotros, como decíamos, Dios nos diseñó de manera particular. Tenemos una historia particular, nacimos en un lugar particular, nacimos en un tiempo especial, venimos de una familia, tenemos relaciones, conexiones, pasiones, intereses, fortalezas, debilidades. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es un FODA personal. El FODA que se hace en las empresas, ¿verdad? El FODA que se hace en los equipos. El FODA no es otra cosa que fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Qué tengo yo? ¿Qué Dios me dio? ¿Qué hago bien? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me interesa? Si dependiera de mí, ¿qué cambio podría hacer? Y eso que Dios te dio, ese don, esa pasión, trabajarlo, desarrollarlo. Mientras que tenés esa comunión con el Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi rol? En el servicio a Dios, en el servicio a Dios, en la extensión del reino de Dios, en cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, en glorificar a Dios, en ser sal y luz. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi llamado? Un gran problema es cuando nos comparamos con los demás. Vemos personas que tienen grandes resultados, que tienen grandes ministerios, pero de repente tienen una capacidad dada por Dios, natural y sobrenatural, que nosotros no tenemos. Porque Dios nos diseñó de otra manera. Ya lo dice la parábola de los talentos. ¿A qué le di 5? ¿A qué le di 2? ¿A qué le di 1? Tu responsabilidad no es desarrollar talentos que no tenés, más bien es trabajar y potenciar lo que Dios te dio. Entonces, ¿qué te dio Dios? Tenés que amar lo que Dios te dio. Tenés que valorarlo. Tenés que conocerte, como decía Sócrates. Tenés que conocer
esa visión, esa pasión, ese propósito, ese llamado, y potenciarlo y desarrollarlo. Entonces, preguntas que te hago para terminar. ¿En qué sos bueno? ¿En qué sos bueno? Si pudieras elegir tu trabajo y tu ministerio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué te apasiona hacer? ¿Qué harías si supieras que no fracasarías? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? El propósito tiene que ver con el por qué, la visión con el qué. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué querés lograr? ¿Por qué estás estudiando en la Escuela de Ciudadanía? ¿Por qué crees que Dios te use en la política? ¿Qué querés lograr? ¿Qué tenés tú para ofrecer a la sociedad? No necesitamos líderes improvisados. Necesitamos líderes preparados. Y yo creo que no estás aquí por casualidad. Yo creo que Dios te tiene aquí con un propósito grande. Pero tenés el desafío de construir tu liderazgo. Tenés el desafío de ser mejor persona. El desafío de ser intencional en desarrollar ese don, ese talento. El desafío también de creer en ti mismo. Estoy leyendo un libro de liderazgo que se llama Aprenda a Liderazgo, de dos autores, James Coases, Barry Posner. Y ellos hablan de 5 máximas para desarrollar nuestro liderazgo. Número 1, creer que podés ser mucho mejor de lo que sos ahora. Tenés que creer en Dios, pero tenés que creer en ti mismo. Necesitas una buena autoestima para poder ser sal y luz en medio de ambientes difíciles. Creer en el llamado de Dios, ¿no? Creer. Número 2, tenés que aspirar a la grandeza. Tenés que aspirar a la excelencia. El famoso misionero William Carey decía, emprende grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas para Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todavía está por verse, creo que esto lo dijo, creo que lo dijo Moody, pero me puedo equivocar. La frase es esta, todavía está por verse lo que Dios puede hacer con un hombre completamente entregado a Él, con una fe grande y que le cree. Número 1 te decía, ¿no? Cree en ti mismo. Número 2, apuntá grande. Número 3, desafíate, salí de la zona de comodidad. Hacé cosas que no estás haciendo, ¿no? Salí de la zona de comodidad, es fundamental. Yo recuerdo una experiencia que tuve, que ahí sí salí de la zona de comodidad cuando tuve la oportunidad de dar unas charlas en inglés, ¿no? O sea, me dijeron, mira Carlos, hay una posibilidad de que tú en el Instituto Haggai des unas capacitaciones de liderazgo, eran como 28 horas en inglés. Y yo me resistí, yo no, esto no lo voy a hacer, no, voy a patinar en el inglés, pero Dios fue bueno. Y ahí me puse en un intensivo varios meses y la verdad que fue un éxito, ¿no? Me ayudó, salí de la zona de comodidad después. Ahora si me piden de vuelta, bueno, lo puedo hacer con otra facilidad, ¿no? Número 4, conectá, trae a otros a tu liderazgo. No pretendes lograr eso que quieres hacer solo, ¿no? Haz equipo con los demás. Y finalmente, práctica, ¿no? Seguir practicando tu liderazgo. Entonces termino. Dios tiene cosas grandes contigo, ¿no? No es en vano todo lo que estás estudiando y preparándote. Soñá en grande. Los problemas son grandes oportunidades. Dios primero da el sueño, pero después prepara al soñador, y una de las maneras de prepararnos es por medio de los obstáculos. Los obstáculos que tenés ahora son oportunidades, como te decía, para tener una perspectiva correcta, para ponerte en la posición correcta, ahí de rodillas, confiando en Dios, y para perseverar, como José, hasta que Dios te ponga en lugares de influencia y especiales. Quiero terminar con una promesa, un salmo que me parece espectacular, que lo he estado meditando estos días, de un gran líder, el rey David, el Salmo 103, los primeros versículos.
Creo que el rey David fue un líder por excelencia, posiblemente uno de los líderes más destacados del Antiguo Testamento. Y él decía, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide de ninguno de sus beneficios. Decía, ¿por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como las águilas. ¿Sabes por qué podés ser un gran líder? ¿Sabes por qué podés ser un original en tiempos de copias? ¿Sabes por qué podés ser una persona que tiene una gran influencia y que impacta para Dios? Porque Dios está contigo. Porque Dios es poderoso para rescatarte, para perdonarte, para sanarte, para colmarte de favores, para rejuvenecerte, para hacer una gran diferencia en ti y a través de ti para bendición de esta nación y de las naciones. Te mando un abrazo, lo mejor para ti, que Dios haga cosa grande contigo. Ahí nos vemos pronto.